Buenos días, hermanos. Es un placer y un gusto para mí saber que por estos medios tecnológicos podemos llevar la palabra, podemos comunicarnos con ustedes, que nos hace falta, sí, el sentir, el tocarnos, pero también por estos medios podemos darnos un saludito. Hoy vamos a trabajar la escuela dominical basados en Hechos 9 del 1 al 31, que es la conversión de Saulo. También queremos cerrar un ciclo. El ciclo es de la madurez espiritual, del libro Victoria sobre la oscuridad, recordando que en nuestras clases pasadas hablamos sobre la paciencia, el saber controlar nuestras emociones, el comportamiento sabio y el pensar y actuar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Con respecto a Saulo, recordamos que cuando él iba en su caballo, pues Dios lo llamó, le dio una luz muy fuerte, él lo dejó ciego. Digamos que ese es el cuento de hadas de esa historia, porque hay que tener en cuenta que Saulo era una persona muy ruda, muy fuerte. Por ser soldado, él tenía su estrategia y tenía cierto rango de autoridad. Entonces, digamos que él era persona dura para tratar, era directo, era brusco, él tenía ya una misión en su mente. De ahí que si lo trasladamos, digamos que a esta época, podemos mirar cómo a la luz de hoy se vería como un sicario, de esos de la época de Pablo Escobar, que también hizo Saulo en ese tiempo. Ellos también creían en la doctrina, porque él era fariseo judío, y también ellos, digamos que tenían unos rituales. Los rituales, así como ahora en el tiempo de los sicarios aquí en Colombia, era bendecir las armas en la iglesia. El con oscuritas, ellos también tenían unos rituales. Por eso es que ellos respetaban la voz de Jesús cuando lo llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que dice aquí en Hechos 9 del 5, que él dice: ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Él tenía la creencia, sí, pero también cuando ellos tenían como esas clases de rituales y todo, ahorita se llaman agüeros. Entonces ellos también tenían como esa revoltura, digámoslo, entre la palabra y los agüeros, por todo lo que ellos manejaban. De ahí que cuando Jesús llamó a Ananías para que lo fuera y que le colaborara pues a Saulo, ahí vamos a tomar dos puntos: uno el punto de Ananías y otro el punto de Saulo. Cuando Ananías llegó, Saulo estaba orando, pero no es la oración de ahora, como nosotros la conocemos, humillándose ante Cristo, todo eso. No, la oración que estaba haciendo Saulo en ese momento era una oración de los rituales que ellos hacían, porque él obviamente estaba mal, él estaba ciego por la luz que lo hirió. La parte que vamos a ver de Ananías es que Ananías, pues obviamente con el temor que él tenía, porque iba a encontrarse con semejante persona que estaba matando a todos los discípulos, mandándolos a las cárceles y todo, pues yo presentarme pues ante un señor de esos, por Dios, no sería capaz. Ananías
a pesar de que tenía ese temor tan grande, obedeció. Y le obedeció a Dios, yendo, aún pensando él que iba a ser el último día en esta tierra. Entonces pues esa parte es muy interesante saber que Ananías, la obediencia de Ananías, él de pronto muy consciente de que ya iba a ser la última vez que iba a estar acá. Es así como cuando llega Ananías, pues se le pone la mano en la espalda a Saulo, como dice la Biblia, y le dice que le dice en el versículo 17: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esa fue una palabra de aliento y a la vez suave, porque él no iba a llegar con imposición. Él le dijo: hermano Saulo, es como pues aquí sobándolo suavecito, ¿cierto? Para que no se le alterara, porque sabía pues el temperamento de Saulo. De ahí, ya a partir de ahí, Saulo empieza a predicar el evangelio, dice la palabra. Predicar el evangelio en ese tiempo no es como ahora, llevar la palabra, llevar los evangelios, mirar los ejemplos, lo que está escrito en la Biblia, no. En ese tiempo era dar el testimonio de qué había hecho en su sentir, en su caminar, Cristo en la vida de Saulo. Entonces de allí vemos que más adelante decían que los discípulos y las personas estaban como temerosas de él, pues obviamente porque sabían quién era Saulo, y además porque con lo que hablaba Saulo no sabían si de verdad era la transformación de él o que los estaba como engañando para poderlos encarcelar. Saulo, cuando hablaba de su conversión, hablaba de él, de cómo Dios lo había transformado, de cómo estaba actuando ahora. Entonces por eso no entendían muy bien si era palabra de Dios o si era él que estaba hablando por él mismo. En todo este decires de venires de Saulo, también Dios puso en su camino a Bernabé. Y Bernabé fue el que le enseñó a Pablo cómo hablar, cómo presentarlo. Él fue la compañía de él, él estuvo caminando con él. Vemos así cómo pues obviamente Saulo quería pues digamos que imponerse, como tratar de bueno, es que fue esto, es que vea que sí, pero vemos también que no era como el camino correcto. Él se dejó guiar de Bernabé. Entonces digamos que en ese orden de ideas Dios nos pone también varias personas estratégicas en la iglesia para llevar su palabra. Vemos cómo la obediencia de Ananías ayuda a Saulo, Bernabé en su caminar ayuda a Saulo, y vemos también a Saulo cómo lleva la palabra. Lo que hace un punto importante en nuestra iglesia es que nuestras misiones y nuestra caminar que está en la iglesia, nuestra función en la iglesia, cada uno tiene una partecita. A pesar de que digamos que algunos tenemos varias funciones, nos debemos capacitar en una para que ruede la iglesia como debe ser. Nuestra misión es acompañar a las personas que están caminando en Cristo y acompañándolas en el caminar en este trasegar de la vida dentro de la iglesia.
También tenemos que enseñar, que entender que si Dios es la cabeza de la iglesia, es el Señor el que guía e instruye a su pueblo para que acompañemos a otro. Entendemos que en la iglesia pues, hay diferentes tipos de personas que cumplen una función como compartir, acompañar, otros que son maestros, otros que son líderes. Cada uno tiene su función para poder actuar en la iglesia como Dios lo demanda. En ese orden de ideas debemos mirar a las personas, como colaboradores, como de un más alto nivel que nosotros, para poder seguir en este caminar. Nosotros nos debemos disponer para ser usados por Dios y Él nos va a poner tareas extrañas, pero hay que hacerlas, hay que cumplirlas. La idea de nosotros también es obedecer. Si estamos obedeciendo en este tiempo, si estamos obedeciendo cada día en lo que nos respecta a la palabra de Dios, la iglesia se va a ver fortalecida. Entonces los invito, hermanos, a que compartamos ese amor que tenemos con los hermanos, poniendo todas esas funciones que tenemos en pro de nuestra amada iglesia. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, muchas gracias por darnos el conocimiento en la tecnología para llevar tu palabra. Gracias porque sabemos que todas las personas nos ayudan, Señor, para bien, que todos tenemos una misión, que todos debemos tener una misma visión, Señor. Gracias por la función de cada una de ellas en nuestra iglesia. Ponemos ante ti, Señor, nuestro corazón, dispuesto a obedecerte, dispuesto a amarte y a ayudar en lo que tú nos dispongas para nuestra iglesia, Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y hasta pronto. Peleando estoy entre quién soy y quiero ser.
mi motivo de dolor, oh Cristo. Si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si el que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor
Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, Le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo: ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó: ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús: Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Les respondió Juan: Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal, y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos, y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Cuando nos sentamos a tomar tinto con alguien en la calle, en una de esas conversaciones intencionales que tenemos, pensamos muy bien lo que vamos a decir, tratamos de comunicar con claridad el mensaje que le queremos dar a la otra persona y se generan
muchas ideas y muchas acciones en nosotros para comunicar ese mensaje. Los evangelios tienen eventos multitudinarios de Jesús, pero podemos decir que el 85% de ellos son conversaciones personales de Jesús con mujeres, con hombres. Y es que parte de la misión de Jesús fue acercarse a personas como nosotros y cambiarle sus ideas, cambiarle su forma de pensar. Hoy quiero proponer que Jesús dialoga con personas para cambiar sus formas de comprender el mundo. Jesús dialoga con personas para cambiar sus formas de comprender el mundo. Y vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan, en los capítulos 3, 4 y 5, donde Jesús sostiene conversaciones. Y en esas conversaciones Jesús quiere dar un mensaje a ellos. Y creo que es parte de lo que nosotros debemos comprender de los evangelios. Jesús se ha acercado de una manera personal a nosotros. Y nosotros en nuestra comprensión del mundo sostenemos un diálogo con Él. Y lo mejor que nos puede pasar es que Jesús cambie nuestra forma de pensar y de ver el mundo para actuar diferente, para hacer lo que Él quiere. Entonces la misión de Jesús tiene que ver mucho con darnos la misión personal a nosotros dentro del reino de Dios. Y vamos a comenzar este diálogo en el capítulo 3 de Juan, cuando un hombre intelectual, un hombre dirigente, un fariseo, un maestro, un hombre que interviene mucho en la vida de otros para orientar sus vidas de manera espiritual, de manera personal busca a Jesús para dialogar con Él. Y lo busca en la noche, donde nadie lo ve, de una manera incógnita, no quiere que los demás sepan que Él se acercó a Jesús, y comienza a hablar con Jesús las siguientes palabras: Maestro. Llama a Jesús maestro, es decir, aunque usted Jesús no ha estado en la misma universidad que nosotros, aunque usted Jesús no anda en nuestro grupo, aunque usted Jesús no es de los dirigentes, lo reconozco como un maestro. Y es un maestro, no sé cómo, pero es un maestro. Comienza a decirle: sabemos que Nicodemo, aunque va solo, él va como representando un grupo. Él empieza con un verbo en plural: sabemos. Parece que ya hubo una reunión con antelación, una reunión donde varias personas comenzaron a pensar, reflexionar sobre Jesús, sobre lo que estaba haciendo en el pueblo, sobre sus milagros, sobre sus señales, sobre lo que estaba pasando con él. Y ellos llegan a la conclusión de que sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Lo primero que pasa aquí es que Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios y que está acompañado por Dios, y que Nicodemo también es un hombre religioso, pero no está viviendo de la misma manera que Jesús lo está proponiendo. Y aunque Nicodemo viene con esa conversación intelectual, con esa conversación respetuosa, con esa conversación tal vez investigativa, Jesús le responde de una manera que lo pone a sufrir. Y le dice en el versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, aunque ya escuchó la conversación intelectual de Nicodemo, le lanza una conversación del reino de Dios. Una conversación donde le asegura que la forma de comprender el reino de Dios es nacer de nuevo. Ver y tener y observar una experiencia distinta a la que ya se está viviendo. Nacer de nuevo es volver a empezar. Volver al comienzo. Volver a ver la vida de una manera distinta. Y aunque somos cristianos hace rato, puede ser que nuestra intelectualidad nos esté ganando. Nuestra forma de comprender los principios, los valores, las propuestas de Jesús sean muy intelectuales, pero nuestra vida sorpresiva, espontánea, nuestra vida de ver
a Dios actuar no está clara. Somos demasiado fríos como para observar que Dios hace cosas que están fuera de nuestra comprensión directa. Y eso le pasa a Nicodemo. En el versículo 4 dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo está fuera de la conversación que tiene con Jesús. Aunque sabe, no puede entender a Jesús. Y nos puede pasar lo mismo. Aunque sabemos, no estamos comprendiendo a Jesús. Aunque leemos la Escritura, no estamos viviendo ese reino de Dios que Jesús propone. Y por eso en el versículo 5, que es una de las claves, Jesús le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua, y muchos de los intérpretes de la Escritura dicen que esta agua es la palabra de Dios, la palabra fresca, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Para yo disfrutar del reino de Dios, debo nacer de esa palabra fresca y nueva, que no debe volverse intelectual, sino vida y progreso para mí, y del Espíritu. Así puedo disfrutar y gozar del reino de Dios. Si hoy día nosotros estamos viviendo intelectualmente, la invitación de Jesús es: hay que volver a la palabra fresca y a la comprensión del Espíritu de Dios para gozar de ese reino de Dios. Versículo 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Todo creyente nace del Espíritu y debe vivir una vida espiritual distinta a la que vivía antes. No debe seguir viviendo y expresando lo que anteriormente vivía. Y dice en el versículo 12 Jesús: si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, Jesús vuelve a responderle a Nicodemo como si estuviera hablando con muchos, porque recordemos que Nicodemo llegó como representando a varios. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Jesús no puede ser entendido intelectualmente. Y aunque nosotros hagamos discipulados y hagamos las tareas, por ejemplo, los bibliorretos y cosas como estas, no nos acercaremos al reino de Dios si nuestra comprensión es exclusivamente mental, racional. Porque hay un más allá. La palabra de Dios va más allá. Nos propone algo más que la intelectualidad. Y el Espíritu de Dios, que es la forma y la presencia de Dios en el creyente, no se va a ajustar a nuestros pensamientos. Lo que hace Jesús aquí es decirle: Nicodemo, tiene que cambiar de forma de pensar para vivir en el reino de Dios. Y es parte de la invitación para nosotros. Nosotros no podemos seguir tratando de tener una misión que Dios nos otorga bajo nuestros criterios intelectuales. Pasemos al capítulo 4. En el capítulo 4, Jesús se encuentra con una samaritana allá en el pozo de Jacob, y esta conversación la inicia Jesús. Jesús provoca el diálogo con la mujer, y parece que esta conversación está ocurriendo a las 12 del mediodía. Recordemos, las mujeres iban a sacar el agua a las horas frescas, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Esta mujer pues no tiene amigas, no es aceptada en la sociedad, tiene que buscar un horario diferente para sacar el agua y poder vivir con esa agua. Es una mujer que está sola y que por su forma de vivir no tiene relación con los demás. Ella va allí al pozo a sacar agua y Jesús le habla. Jesús, siendo judío, expresa palabras para ella y ella dice: bueno, ¿cómo se le ocurre? Si usted es judío y yo soy samaritana y entre nosotros no hay una buena relación. Jesús le dice: dame un poco de agua. Y ella le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si eres judío y yo soy samaritana?
Otro de los grandes problemas que nosotros manejamos es la tradición. Las cosas tienen que ser de la forma como yo aprendí, como me enseñaron, como mi cultura lo expresa, como lo entiendo. Porque si es de otra manera, no puede ser. Y Jesús se acerca a esta mujer y le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Otra vez Jesús le pone el agua y la conversación en un plano distinto, agua de vida, como le pasó a Nicodemo, nuevo nacimiento. Y esta mujer dice, uy, aquí está la solución a mis problemas, yo ya no tengo que volver a este pozo, a enfrentarme con la gente, a salirme de los problemas, porque si recibo esa agua que da vida, pues mis problemas están solucionados. Y Jesús le dice, otra vez está pensando mal y está pensando solo en usted misma. Versículo 11, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Otra vez ella se aferra a la tradición. Lo que dejó Jacob es mejor que lo que usted está diciendo. Versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Jesús le está diciendo, lo que yo doy fluye, es vivo. Lo que yo doy cambia ese estanque interno por aguas que fluyen. Ella entonces grita, versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí. Ella quiere salir de sus problemas culturales y sociales que tiene en ese momento. Ella quiere que Jesús le quite sus problemas sociales, le quite sus problemas culturales. Entonces Jesús le dice, bueno, listo, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Ella dice, no tengo esposo. Jesús le dijo, bien, porque 5 maridos tienes o has tenido, y este es esto con el que vives, no es tu esposo. Has dicho la verdad. Entonces parece que la mujer es honesta, que la mujer es sincera, y cuando le responde a Jesús, le responde con el corazón en la mano. Y Jesús dice, esta mujer me está hablando la verdad y realmente quiere sostener una conversación conmigo. Entonces ella ya cambia su mente y dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Y comienza a hablar sobre la adoración. Y Jesús le contesta después del diálogo que han sostenido en el pozo, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Esta mujer se acerca a Jesús y le ruega a Jesús que le dé esa agua como para quitarle los problemas que está viviendo. Pero Jesús quiere ir más allá, a que esta mujer sienta en su interior la vida de Dios, la palabra de Dios que corre en su interior, la vida del Espíritu que debe correr en su interior. Lo mismo que le pasó a Nicodemo. Jesús no debe ser usado por nosotros para quitarnos esos problemas que nosotros mantenemos con otros. Jesús debe ser adorado por nosotros para que Él en nuestro interior nos transforme. Y si seguimos leyendo el texto, esta mujer va al pueblo y comienza a comunicar lo que Jesús habló con ella. Y les dice, ¿no será este el Cristo? Una mujer que no quería tener relación con su sociedad, ahora resulta que está en el pueblo hablando de Jesús. Le está cambiando su vida. Ahora bien, pasemos al capítulo 5. El capítulo 5
Jesús va a una fiesta de los judíos y entra por la puerta de las ovejas, y allí en la puerta de las ovejas hay un estanque. En ese estanque hay un inválido. El inválido lleva allí 38 años. Y en ese estanque parece que había cierto movimiento, cierto instante en el que si una persona se acercaba a esa agua que se movía, era sanada. Y este inválido está allí y Jesús le pregunta en el versículo 6, ¿quieres quedar sano? El único enfoque de este inválido era el estanque. Su vida era el estanque. Su pensamiento era el estanque. Todo lo que estaba alrededor de este inválido era el estanque. Llegar al estanque. Sanarse en el estanque. Y Jesús viene para romperle esa forma de ver la vida. Como muchos de nosotros que decimos, esta persona solo es dinero, 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 dinero. Esta persona solo es familia, familia, familia. Esta persona solo es papá, papá, papá. Bueno, este inválido solo era estanque, estanque, estanque. Y Jesús se acerca a él en un diálogo que propone sacarlo del estanque, que la sanidad no solamente corresponde al estanque, sino que la sanidad está en Jesús. Versículo 7. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. Aquí Jesús entonces va a romper su forma de ver las cosas, y Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Versículo 9. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Jesús le cambió la forma exclusiva de ver la vida por una nueva. Y este hombre se va. No hubo predicación, no hubo una conversación, no hubo... Pero lo que hizo Jesús le cambió totalmente la vida. Ahora, esta persona se va con su camilla a caminar y resulta que es sábado. Y lo ven los judíos y dicen, ay, este hombre malvado que no guarda la ley, que no respeta, que está haciendo trabajo el día sábado. Y le preguntan, ¿cómo es posible que usted esté haciendo eso? No, pues me sanaron y me dijeron que me fuera a caminar y estoy caminando. ¿Quién te sanó? Aquí estamos viendo que Nicodemo se acercó a Jesús, pero que Jesús se acercó a la samaritana y se acercó al inválido. Y que los tres, Nicodemo tiene una forma de pensar intelectual profunda y Jesús se la cambia. Que la mujer samaritana tiene una forma de pensar tradicional y Jesús se la cambia. Que el inválido solo piensa en el estanque y Jesús con unas palabras le quita el estanque de su mente y lo manda a caminar. Y cuando está caminando se tiene que enfrentar con los otros. Y los otros le preguntan, ¿quién lo sanó? Y yo, no sé. En el versículo 14, después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Jesús le dijo a este hombre que su problema era de pecado y que había sido sanado y que por favor no volviera a las mismas de antes. Es también la invitación para nosotros. Hemos fallado, hemos caído en desacuerdo con la palabra de Dios en muchos casos. Y es posible que estemos viviendo consecuencias de ello. Y Jesús viene y nos sana. Pero Jesús también nos dice, ya no más. No vuelva a repetir lo que hizo antes. Viva de una manera espiritual. Viva con la palabra de Dios. Viva con el Espíritu. Estas tres personas que se acercan o que Jesús se acerca a ellos, tienen una forma de pensar muy específica. Y Jesús se las cambia plenamente. Para nosotros como cristianos,
Puede ser que este sea el momento donde estamos viendo el mundo cristiano de una manera muy intelectual, muy tradicional o muy cerrado. Y Jesús vuelve a nosotros a decirnos no. Por la palabra, por el Espíritu. Deje de centrarse en el estanque y abra su mente a la sanidad. Deje de centrarse en la tradición y en sus problemas personales con otros y acepte el reino de Dios con su nueva propuesta de adoración, de libertad. Y esta mujer terminó hablando a los demás. O como le pasó a Nicodemo, que tuvo una conversación muy profunda y muy intelectual con sus colegas. Pero al llegar a Jesús, Jesús le dijo: hermano, necesitan nacer de nuevo. Necesita ver desde el punto de Dios con su palabra y desde el punto de Dios con su espíritu. Además, el viento es como el espíritu que va y viene y nadie sabe qué está pasando. Así, Dios se mueve sin que su intelectualidad lo comprenda, sin que su forma de pensar lo discierna, porque Dios se mueve de maneras distintas. La misión de Jesús entonces es tomar nuestra forma de entender y pensar y transformarla para que nuestra misión en el reino de los cielos sea distinta. La misión de Nicodemo en el reino de Dios sería disfrutar de la palabra y del Espíritu. La misión de esta mujer en el reino de los cielos sería comunicar. Ella no hablaba con la gente, ahora ya está comunicando y diciendo: este es el Cristo. La misión de este inválido es quitar su mente del estanque y dar permiso y aceptar en su mente la sanidad de Dios y caminar de nuevo. Dios quiera que en esta cuarentena, donde ya nos estamos fatigando y cansando y estamos aburridos de estar encerrados, Dios nos haga nuevos, Dios nos cambie la forma de pensar, Dios nos ajuste nuestros pensamientos de tal manera que al volver a la nueva normalidad seamos generosos, seamos espirituales, dejemos de mirar el estanque y entendamos aquello que Jesús quiere que nosotros entendamos para vivir de nuevo, para comprender el mundo. Esta cuarentena nos debe servir para renovar nuestra mente y nuestra misión en el Señor y seguir adelante. Oremos. Señor, así como Nicodemo sufrió cambio en su forma de pensar, y así como la samaritana sufrió cambio en su forma de pensar, y así como el inválido sufrió cambio en su forma de pensar, nosotros te rogamos que en esta cuarentena, a través de acercarnos a la palabra viva que fluye como un río, y a través de ser sensibles a Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos enfrentar la vida de manera distinta. Señor, si hay fatiga, aburrimiento, cansancio, y el cristianismo ahora nos tiene como ahogados, una conversación contigo lo cambiará todo, Señor. Acércate a nosotros, permítenos, Señor, también acercarnos a ti como Nicodemo y tener esta conversación de transformación y de vida. Los evangelios están llenos de esas conversaciones donde son cambiados mujeres y hombres. Nosotros queremos ese cambio también para nosotros. Permítenos que saquemos un rato ahora más tarde, Señor, y de manera personal, individual, solitaria, tengamos ese diálogo de renovación contigo. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermanos, que el amor y el cuidado de Dios sigan con nosotros. Amén.